Para empezar, debemos saber que los fluidos son sistemas deformables constituidos por un número de moléculas, y estas se encuentran acomodadas en forma continua y sin espacios vacíos dentro de una masa determinada, y que para identificar un fluido debemos utilizar la propiedad de densidad y su viscosidad. Los objetivos del trabajo son determinar la densidad de un aceite lubricante por diferentes métodos, determinar el comportamiento de la viscosidad dinámica de un aceite a diferentes temperaturas y determinar la viscosidad cinemática y el índice de viscosidad para un aceite lubricante. En cuanto a la metodología, vamos a utilizar los siguientes materiales y equipo. Vamos a utilizar un aceite de motor de 700 ml, una probeta de 10 ml, un pignómetro, una balanza, un viscosímetro digital Brockfield DB1, parrilla de calentamiento, un termómetro, un agitador de cristal y un vaso de precipitado 600 ml. En cuanto a la determinación de la densidad del aceite lubricante, hemos utilizado dos métodos. El primer método es de la determinación de la densidad del líquido por pignometría. El siguiente proceso es el que hemos aplicado para poder realizar este método. Empezamos lavando y secando el pignómetro, luego pesando el pignómetro vacío con tapa, luego pasamos a identificar el volumen del pignómetro, llenamos el pignómetro con aceite, lo tapamos y verificamos que llene el capilar de la tapa, luego secar y pesar, luego la densidad. Para calcular la densidad pues vamos a utilizar la ecuación 1 que usted lo puede observar. En la determinación de la densidad por el método de la probeta, empezaremos con pesar la probeta seca y vacía, luego llenaremos 10 ml de aceite, pesaremos todo el conjunto y la diferencia corresponde a la masa de líquido, y para ello vamos a utilizar la segunda ecuación que usted puede observar en la parte inferior izquierda de la pantalla. En cuanto a la determinación de la viscosidad de aceite de motor a diferentes temperaturas, también seguimos un proceso sobre el acondicionamiento del equipo, empezando por el primer proceso de nivelar el viscosímetro usando los dos tornillos ubicados en la parte inferior del soporte. Después verificamos que esté apagado y lo conectamos. Retiramos el tampón de protección del eje, encendemos el viscosímetro y realizamos la autocalibración. Después seleccionamos una aguja y verificamos el código de la aguja. Ingresamos el código de la aguja en la opción en el menú, seleccionamos la velocidad y atornillamos la aguja y colocamos el guardapierna. Para la determinación de la viscosidad, empezaremos para vaciar el aceite en un vaso precipitado a 600 ml. Colocamos el vaso en el viscosímetro, luego bajamos el cabezal hasta que la muesca de la aguja quede al nivel del límite del aceite. Medir oprimiendo el motor on y lo dejamos por un tiempo de 45 a 60 segundos para luego registrar el valor de la viscosidad. Tenemos que levantar el cabezal para retirar la muestra, y al terminar la práctica se debe lavar tanto las agujas y el guardapierna. Para el calentamiento del aceite, lo primero que haremos es secar el vaso del viscosímetro, luego colocarlo sobre la parrilla, calentar por encima de la temperatura inicial, luego mezclar con el agitador, medir la densidad con un pignómetro y la viscosidad para obtener 5 valores de densidad y viscosidad a temperatura ambiente. Los resultados después de aplicación de la práctica son los siguientes. El aceite lubricante GTX 25 de la marca Castrol teóricamente es de 0.884, con el pignómetro es de 0.904 con un margen de error de 2.262%. Con la probeta obtuvimos que es 0.86 con un margen de error de 2.715 a temperatura a 23 grados. En cuanto a la temperatura de 40 grados, con el pignómetro obtuvimos que era de 0.892 con un margen de error de 0.905%. Con la probeta obtuvimos que era 0.85 con un margen de error de 3.846. Cuando la temperatura es de 100, obtuvimos que el pignómetro es de 0.868 con un margen de error de 1.809, y que la probeta obtuvimos que es de 0.83 con un margen de error de 6.109%. También podemos observar la marca o el modelo de aceite que estamos utilizando, como la tabla de propiedades del aceite lubricante proporcionadas por el fabricante.
En el ejercicio de la densidad obtuvimos, aplicando la fórmula de que la densidad es igual al peso del pignómetro lleno con el líquido menos el peso del pignómetro vacío sobre el volumen del pignómetro. Mediante este método obtuvimos que cuando la temperatura es de 23, el peso del pignómetro lleno con el líquido es de 39.9, que el peso del pignómetro vacío es de 16.7 y el volumen del pignómetro es de 25, obtuviendo así la densidad de 0.904. Asimismo, cuando la temperatura es de 40, obtuvimos que el peso del pignómetro lleno con el líquido es de 39, que el peso del pignómetro vacío es de 16.7 y que el volumen del pignómetro es de 25, obtuviendo así que la densidad es de 0.892. Cuando la temperatura es a 100, obtuvimos que el peso del pignómetro lleno con el líquido es de 38.4, que el peso del pignómetro es igual para las 3 veces que hemos medido y que el volumen del pignómetro es igual de 25, así como en los anteriores, con las anteriores temperaturas cuando hemos medido, y obtuvimos una densidad de 0.868. Para utilizar el método de la probeta aplicamos la siguiente ecuación, que es la densidad es igual al peso de la probeta más el líquido menos el peso de la probeta vacía sobre el volumen del líquido. Al igual que como en el primer método hemos utilizado, aplicamos que cuando la temperatura es 23, el peso de la probeta más el líquido es de 47.1, que el peso de la probeta vacía es de 38.5, que este dato se va a ir repitiendo constantemente para las 3 veces que hemos aplicado el método, así como el volumen del líquido también. Obtuvimos en la primera, cuando la temperatura es de 23, que la densidad es de 0.86. En cambio, cuando la temperatura es de 40, el peso de la probeta más el líquido es de 47 y la densidad es de 0.85. Cuando la temperatura es de 100, obtuvimos que el peso de la probeta más el líquido es de 46.8 y que la densidad que se obtiene de ello es 0.83. Después de esto, los resultados que hemos obtenido es que el método más exacto para medir la densidad es el pignómetro, debido a que presenta los valores más bajos en el porcentaje de error, y también que ambos métodos muestran igual comportamiento, es decir, conforme aumenta la temperatura disminuye la densidad. ¿Cuál de los dos métodos utilizados dio resultados más exactos? Como dijimos, el método del pignómetro dio resultados más exactos porque el porcentaje de error fue menor en comparación con el del método de la probeta, aparte que el propósito del pignómetro es específicamente medir densidades. También que el método del pignómetro puede ser más exacto porque su diseño permite que las burbujas de aire asciendan y se concentren en el cuello, siendo expulsadas al colocar el tapón autoenrasante, y el volumen es más exacto a diferencia del de la probeta. El reporte de las densidades a diferentes temperaturas lo podemos observar aquí, y como dice en los gráficos podemos observar que la densidad del aceite disminuye conforme va aumentando la temperatura del aceite. Conforme aumenta la temperatura, el aceite se dilata y por tanto su densidad disminuye. En los ejercicios de viscosidad, utilizando el viscosímetro digital Brockfield DB1, obtuvimos los resultados de viscosidad dinámica que se muestran en la siguiente tabla, que según su temperatura obtuvimos la velocidad, el torque en porcentajes y pues como podemos observar, ¿cómo se comporta la viscosidad del fluido a distintas temperaturas? En los líquidos las moléculas están bastante cercanas entre sí, con intensas fuerzas de cohesión entre moléculas y la resistencia al movimiento relativo del fluido entre sus capas adyacentes, la viscosidad, y que está relacionada con esas fuerzas. A medida que aumenta la temperatura en un líquido, las fuerzas de cohesión entre moléculas se reducen con una disminución correspondiente de la resistencia al movimiento. Como la viscosidad es un indicador de la resistencia al movimiento, podemos concluir que la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura de un líquido. ¿Por qué es tan importante la viscosidad de un aceite lubricante y el conocer su comportamiento a diferentes temperaturas? La viscosidad es una propiedad de los fluidos que es de gran importancia en múltiples procesos industriales, además de ser una variable de gran influencia en las mediciones de flujos de fluidos. El valor de la viscosidad también se usa como punto de referencia en la formulación de nuevos productos, facilitando la reproducción de la consistencia de un lote a otro.
También que es importante tener regulada la temperatura, porque con esta práctica observamos que el comportamiento de la viscosidad del fluido va a variar mucho dependiendo de su temperatura, y teniendo la viscosidad correcta maximizará la vida útil y la eficiencia del motor, transmisión, sistema hidráulico o lo que sea la aplicación. La viscosidad cinemática para el fluido se obtiene mediante la siguiente fórmula, que es: la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica sobre la densidad. Como vemos aquí, de acuerdo a la temperatura que hemos utilizado, cuando la temperatura es 23, la viscosidad cinemática es de 194.45.70136. En cambio, cuando tenemos una temperatura de 40, la viscosidad cinemática que obtuvimos es de 111.9909.502. Cuando la temperatura es de 60, la viscosidad cinemática que se obtiene es de 40.3846.1538. Cuando la temperatura es de 80, se obtiene que la viscosidad cinemática es de 26.53846154. Y por último, cuando la temperatura es de 100, la viscosidad cinemática es de 19.2307.06923. El índice de viscosidad para medir el lubricante es mediante la calculadora de 111.9909.502 a 40 grados y de 19.2307.6923 a 100 grados, obteniendo así un índice de viscosidad de 194. Para la ecuación, con la ecuación de Dean y Davis, utilizamos el calcular la viscosidad, obteniendo también así el índice de viscosidad igual de 194. Para terminar, en las conclusiones, obtuvimos que el valor de la densidad reportada del aceite es de 0.884 grados sobre milímetro, la cual suponemos que se refiere a la temperatura ambiente de 23 grados. A medida que aumenta la temperatura en un líquido, las fuerzas de cohesión entre sus moléculas se reducen con una disminución correspondiente de la resistencia al movimiento. Como la viscosidad es un indicador de resistencia al movimiento, podemos concluir que la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura de un líquido. La viscosidad cinemática e índice de viscosidad para un aceite lubricante y las viscosidades cinemáticas a 40 grados nos resultan a 111.9909.502 y a 100 grados nos resulta de 19.2307.6923 y también se obtiene un índice de viscosidad de 194. Eso sería todo, profesor. Gracias por su tiempo.